Chicos, ¿se entendió este ejercicio o lo repaso de nuevo? No tiene mucha ciencia, es básicamente lo mismo. En vez de hacer una lectura, hacemos la lectura, pero con un diccionario para que yo pueda recorrer y ver las propiedades o acceder más rápidamente, de una mejor forma a los campos de ese archivo CSV. ¿Avanzamos con otro ejercicio o quieren que sigamos repasando este ejercicio? ¿Algún detalle que se haya escapado o algo que no se haya entendido? Hola. Bien, ahí te muestro. Mira, ahí te estoy mostrando, ¿no? San Google, OrderEdit, Python, y siempre acuérdense que yo les puse Python 3. ¿Sí? Lo mejor, ¿qué es lo mejor? Ir directamente a la documentación oficial. ¿Sí? Pero siempre hay alguna página que también tiene la posta con algún ejemplo. ¿Sí? Acá, control F, ahí está. Mira, OrderEdit, esta parte. Dice que es una subclase, ¿sí? Que recuerda o mantiene, ¿sí? El orden entre que las entradas fueron añadidas, ¿sí? A eso se hace referencia, ¿sí? Por eso es una subclase. Cosa que no hace un diccionario. Un diccionario no recuerda el orden en que fueron añadidas las entradas, ¿sí? Con este tipo de diccionario, sí, recuerda o mantiene, conserva, ¿sí? El orden en que fueron añadidas las entradas a ese diccionario. ¿Sí? Así que no se olviden siempre la palabra clave, Python y la versión 3. Acá debe haber algún ejemplo. ¿Mm? Pero bueno, para no trazarnos muchos, avanzamos con el siguiente ejercicio. Bien. Y este ejercicio creo que es el que le gusta a todos, ¿no? El de raspar información con Beautiful Soup. ¿O me equivoco? Bueno, les dejo 3 minutitos que lean este código, ¿sí? Y yo voy a consultarles qué es lo que hace dentro de un segundo. Yo voy a traer un poquito de agua y vuelvo. Hacemos una pausa de 3 minutitos, ¿sí? Y después tenemos para repasar este práctico hasta las 7:30. De 7:30 hasta 8:30 vamos a ver el práctico número 9, que está bastante bueno, ¿sí? Así que, bueno, los dejo un ratito.
Bueno, ahí volví. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Ok. ¿Qué hace el ejercicio 5? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con el ejercicio 5? Tengo que raspar información. ¿De dónde? De esta URL. ¿Sí? Y de esa URL yo tengo que sacar estos títulos. Estos títulos que están acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Recuerden que yo agarré y les dije que es muy importante conocer el código fuente para poder raspar información. Porque yo me voy a raspar información de ciertas partes bien puntuales. Entonces vengo, hago ver código fuente y vamos a ver, perdón, con F12 yo puedo como ir inspeccionando. No, yo puedo ir inspeccionando. Miren acá. Estoy con Firefox. Es muy parecido también en Chrome, ya se los muestro. ¿Sí? Con F12 pueden ver el código fuente y yo puedo inspeccionar acá, haciendo clic en esta parte. En esta parte de acá. Ahí. ¿Sí? En esa parte. Vengo acá y fíjense en que yo me voy a parar sobre la parte que yo estoy interesado. Y se me marca ahí. ¿Sí? Una vez que se me marcó ahí, se ubica en el código fuente la parte acá. ¿Ven lo que hice, chicos? Con inspeccionar, vengo, me paro sobre lo que yo estoy interesado y directamente el código fuente se ubica en esa parte. Y me dice que yo lo que quiero... Ahora, me voy a ir al otro título para confirmar lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Vengo acá, me voy al otro título y efectivamente lo que yo sospechaba era que todos los H2, o sea, todas las etiquetas HTML, cuando vean HTML, que es el lenguaje maquetado para para páginas web, están encerradas dentro de una etiqueta que se llama H2, ¿sí? Que son una etiqueta que representan básicamente títulos. Voy a mostrar otro título acá. Vengo acá, me paro acá, tac. Y sí, es un H2. Ajá. Y si voy a raspar información, raspo la información, pero voy a tener en cuenta solamente los H2. Y listo. Con eso ya tengo la solución. Veamos. Voy a cerrar esto. Vengo acá. Me creo dos funciones. Extraer información, ¿sí? Y después el principal. Para hacer el ejercicio 5 necesito hacer un request, o sea, para poder obtener la página. Y después necesito el Beautiful Soup, que nosotros ya lo vimos a eso, ¿sí? Para extraer información, le paso la URL, ¿sí? Hago un request, le hago un get de esa URL, lo guardo en R. Tengo que parsear esa información, ¿sí? Pero para parsear y trabajar esa información, ¿con qué lo voy a hacer? Con Beautiful Soup. Le paso el texto de ese request, de esa página, y le digo que voy a utilizar el parser LXML, que es uno de los más usados porque es uno de los más rápidos, de los más eficientes, uno de los más completos, y por eso es que siempre usamos este parser. ¿Sí? Eso lo guardamos dentro de SOAP. Y después voy a crear una lista que se llama, que está vacía al principio. Y ahí voy a guardar todos los títulos.
¿Sí? Ahora, miren acá. Yo le digo, para cada título que está en soap.finAll, búscame todos los H2. Ah, mira, ya le estoy diciendo que me empiece a traer todos los H2. ¿Sí? Bien, perfecto. Y eso lo guardo dentro de una lista. Voy a hacer lista.append título.text. ¿Por qué? Porque el H2, ¿sí? El text vendría a ser esta parte. Esta parte. Lo que está dentro del H2. ¿Ok? Bien. Y después, por último, devuelvo la lista. Ahora, para el ejercicio 5, defino principal, defino la URL, llamo la función que yo creé, le paso la URL, hago datos, print datos. ¿Mm? Por último, lo que usted tiene que hacer es crear la función para crear el archivo con los datos. Pero veamos que esto funcione en la primera parte. Y ahí está. Carol G. Ahí me trajo toda la información esa. A ver, perdón. ¿Cuál es la primera? Esta. ¿Sí? Veamos. Quizás puede ser que haya alguno. Esta está media. Esta está un poco dudosa. ¿Sí? Carol G. Veamos esto. A ver, ¿dónde está esto? Control F. Ah, miren. Esta no la tiene que tener en cuenta. Inspeccionar. Está dentro de un H2. ¿Sí? La primera no la tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Esa hay que descartarla. Está con H2. Pero después fíjense que empieza con Maluma. Veamos acá. Ahí está. Empieza a raspar. Empieza a raspar esto. Después raspa esto y raspa esto. Al primero no lo tiene que tener en cuenta, que es este. ¿Sí? Pero está bastante aproximado a lo que tenemos que hacer. ¿Se entendió cómo raspar la información? Sí, profe. Bien. Los demás chicos. Ok. Bueno, otro tipo de archivo con el que le dije que se trabaja mucho son con los archivos JSON. ¿Sí? Ejemplos. ¿A dónde están? A ver si encuentro alguno acá. Por ejemplo, este. Esto sería un archivo JSON. Lo voy a mostrar acá. Vamos a sacar esto. Fíjense que tiene una propiedad o atributo, 2 puntos, ¿sí? Y el valor. En este caso, el valor en realidad es un array de otros valores.
¿Por qué digo un array? Un vector o una lista, ¿sí? De otros valores. En este caso tiene un diccionario, es casi parecido a un diccionario, a una combinación de lista y diccionario, qué sé yo, pero en realidad este es un tipo de archivo y que se utiliza muchísimo en lo que es la programación. Así que por eso es que se lo presentamos en el curso. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio 7 dice que vamos a obtener datos de una URL. En este caso, lo que devuelve esta URL es información de una dirección IP pública. ¿Sí? Entonces, yo pongo esto y fíjense en que me trae información. Me dice cuál es el país, de qué región es, me dice, me trae alguna información relacionada a qué organismo pertenece. En este caso esta es una dirección IP de la Universidad Nacional de Salta. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo yo es verlo bien bonito en realidad, pero yo podría agarrar y que me traiga la información en bruto. Esto sería la información en bruto. ¿Sí? Yo les pasé ahí en el TP número 8, hay una acá abajo. Tengo otra URL. ¿Sí? Que yo puedo agarrar y pegarle el contenido a este. Copiamos acá y lo pongo acá y le digo, formateamelo, ponelo bonito. Y ahí está. Entonces, cuando yo agarro y hago un get de esta URL donde le paso la dirección IP, me devuelve esta información, que no es más que, ¿qué cosa? Información en notación JSON. ¿Sí? Bueno, generalmente esa información, ahora lo que estamos haciendo es como que esa información la estamos consultando. Muchas veces esa información está dentro de archivos que se llaman con extensión punta JSON. ¿Sí? En este caso nosotros lo estamos consultando de una web, esa web nos devuelve contenido en notación JSON. ¿Sí? Acá yo les presenté esta página para que ustedes puedan ver mucho mejor y se observe mucho mejor el archivo JSON. ¿Sí? Lo mismo que me hace el Chrome, perdón, el Firefox. Fíjense que acá se ve mucho mejor lo que me devuelve. Pero si yo no tendría el Firefox, no sé si Chrome me hace esto o no. Quizás me devuelve así la información. ¿Sí? Bueno, yo acá les pasé ahí en el ejercicio número 8, al finalizar le pasé la URL a donde ustedes pueden pegar el contenido ese y verlo mucho más bonito. Bueno, lo que vamos a hacer en el ejercicio número 7 es... ¿dónde está? Bueno, avancemos 7. Primero voy a obtener la información. ¿Sí? Por eso creo una función. Fíjense cómo yo he ido creando funciones que hacen cosas puntuales. ¿Sí? Y cuando nosotros vimos funciones es algo que yo les recalcaba un millón de veces. Cuando hagan una función, hagan cosas que sean específicas, puntuales, que no hagan un montón de cosas. ¿Sí? Obtener info lo que va a hacer es agarrar la URL y me trae la información y suficiente. ¿Sí? Me trae la información y ya está. Entendiendo que esa información está en notación JSON. ¿Sí? Tiene como parámetro la URL. Con request le pego a esa URL. ¿Sí? Lo guardo dentro de R. ¿Sí? Ahora, para trabajar con JSON voy a importar el módulo JSON. ¿Sí? Y acá es donde yo agarro y lo trabajo. Lo trabajo. Fíjense en que hago datos igual a json.loads.
acá tengan mucho cuidado cuando es load y cuando es loads, con S al final. Cuando es con S al final, ¿sí? Recibe un string. Recibe, en este caso, recibe el contenido de lo que yo agarré y obtuve. Es este contenido que tengo acá. ¿Sí? Por eso hago r.text. Y R viene de acá, del request que yo le hice a la URL. Y eso lo devuelvo con return datos. ¿Sí? Ahora veamos. Creo también una función que se llama mostrar info, le paso los datos, y esto ya lo saben ustedes. Esto ya lo vimos. Datos.items, datos es un diccionario, items me trae cada ítem de ese diccionario, ¿sí? Eso lo paso aquí a value y después hago un print. Veamos, ¿sí? Acá yo le voy a mostrar esto, para que se entienda que tiene datos, ¿sí? Obtener info, ahí. Después en principal defino la URL, llamo a obtener datos y llamo a mostrar info. ¿Sí? Hago correr el programa. Miren, el primer print que yo hice me trae esta información. Es un diccionario. ¿Sí? Me creo un diccionario. Cuando hago JSON load y todo el texto ese, lo que hace es armarme un diccionario, básicamente. En realidad, más que un diccionario, me arma un JSON, un objeto JSON, para que yo pueda trabajar con ese JSON. ¿Sí? Porque acá, chicos, lo que ustedes tienen es texto puro. Cuando yo hago JSON loads, se toma ese texto, se parsea y se transforma en un objeto JSON, a donde yo puedo empezar a recorrerlo y trabajarlo. ¿Sí? Por eso es que hice print datos, para que vean qué es lo que yo me devuelvo. ¿Sí? Si yo agarro y comento esto, ahí está mucho más bonito, con mostrar info datos, ¿sí? Muestra status, country, el código, la región y todo. Lo mismo que tengo acá. Así de esta forma, mucho más bonito. Esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, los demás chicos, no lo veo convencido los demás chicos, pero bueno, tan tímido hoy. Bueno, el ejercicio número 8, chicos, es como que especifica qué es lo que tienen que hacer paso a paso. Dice, primero tienen que leer el archivo JSON. Después tienen que abrir el archivo para lectura. Después tienen que leer el archivo. Y por último, el contenido de ese archivo lo tienen que parsear a un objeto JSON. ¿Sí? Para eso van a utilizar un archivo que se llama entidades.json. Eso es lo que dice el ejercicio número 8. Con el archivo entidades.json, que contiene un conjunto de clases y sus propiedades, realizar una función que lea el archivo decodificándolo. Yo se los pasé a ese archivo también. ¿Sí? Eso está acá. En files tp8 está entidades.json. Veamos qué es lo que tiene. Yo lo acabo de subir acá. ¿Sí? Veamos lo que tiene. Tiene esta información. No le busque mucho sentido. Tiene,
tiene información de supuestas clases que yo he creado como programador en Python, y trae algunos atributos. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Pero está en notación JSON. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Léeme ese archivo. Abrí el archivo como de tipo lectura. ¿Sí? Ya sé que me está faltando acá, pero bueno, ahora ya le digo qué me está faltando. Abrime el archivo para lectura. Léeme el contenido. Y ese contenido parcialo como un objeto JSON. Entonces, para abrir un archivo, utilizo Open y le paso la R porque va a ser una lectura. Con read leo el contenido y con load ese contenido lo parseo. ¿Dónde lo parseo? En un objeto, ¿sí? JSON datos. Y por último, muestro la información. Acá me está faltando algo que siempre lo digo, pero nunca lo hice. ¿Sí? Que es el close. ¿Ok? Eso es todo lo que pide el ejercicio 8. No le busquen más vueltas. ¿Sí? Pero es importante que ahí les dice paso a paso lo que tienen que hacer. Abrir el archivo para lectura. Léeme el contenido. A ese contenido, parcialo o transformalo en un objeto JSON. ¿Cómo lo hago? JSON.loads contenido. Y bueno, si yo abrí un archivo, lo tengo que cerrar. ¿Sí? No olvidar. Ejercicio 8, ejercicio 7. El ejercicio 6, el 5 ya lo vimos, el 4 ya lo vimos, el 3 lo tienen que hacer, simple. Nos queda el ejercicio 6. Bueno, el ejercicio 6 también ya está hecho. El ejercicio 6 es este. No sé si lo puse acá. Es este. Solo que tiene los nombres de los campos en inglés. Y con eso tendrían para entregar el trabajo práctico, el práctico número 8. ¿Dudas, preguntas? Si no, pasamos al práctico número 9. A ver. Entonces, ¿cómo estamos? Bien, profe. Fácil, difícil el práctico. Más o menos. Eh, a A mí ver, se un me segundo. complica entender los JSON. ¿A dónde estaba la complicación? Va más de nada en comprender lo que eran. Es como les dije, muchas veces depende de que ustedes cuando practiquen, ahí van cerrando algunos conceptos. ¿Sí? Van entendiendo algunas cosas, pero es cuestión de practicar. ¿Sí? Eh, yo como programador les digo, no es que me conozco todas las clases de Python, no es que me conozco todas las funciones de Python. Uno las va descubriendo, ¿sí? Y las va asimilando, pero es todo un proceso. Entonces, ¿cómo aprendo yo? ¿Qué es lo que me pasa todos los días? O sea, a mí pueden dar una tarea como programadora donde yo conozco todo y empiezo a programar y lo resuelvo. Pero si me dan algo nuevo, ¿qué hago como programador? Investigo, pruebo,
si estoy en un ambiente de desarrollo, ¿a qué llamo ambiente de desarrollo? Cuando ustedes programan, hay como distintos ambientes, ¿sí? Supongamos que nosotros estoy desarrollando un programa para la NASA. Ustedes si están probando algo, están desarrollando algo que está a medio hacer, lo van a ir a poner directamente en producción. ¿A qué llamamos producción? A un ambiente a donde el usuario ya lo está usando. Imagínense, no se podría hacer eso. Entonces es como que hay distintos ambientes. Hay un ambiente de desarrollo a donde todo lo que yo haga es como que no le va a afectar al usuario. ¿Sí? Yo programo, ¿sí? Se prueba, hay usuarios que prueban, yo como programador pruebo y todo eso. Una vez que está testeado, verificado, controlado y todo eso, recién ese código se pasa al ambiente de producción. ¿Sí? Bueno, ustedes como están todavía aprendiendo, ¿y cuál es su problema de que ustedes prueben y metan mano y digan, a ver, ¿qué hace esto? Ah, mira, pero esto es así. Ah, con razón el profe me decía, con razón mi compañero me dijo esto, con razón en la página dice esto. Entonces, anímense a probar, no se queden con las dudas, ¿sí? No van a ir a poner un format C para que le formate la máquina, no, ¿sí? Estamos probando código, entonces si ven prueben código, no se queden con esa duda, prueben código, tienen la posibilidad de probar código, pruébenlo. El programador es autodidacta por naturaleza, ¿sí? Prueba, aprende, ve acá, ve video de YouTube, ve curso de Udemy, no sé, aprende a programar, se mete en canales de Discord para programación, ve Twitter, que en Twitter hay muchísima gente que participa en Twitter, gente programadora. Se junta con otros compañeros que tienen también un buen conocimiento, un buen manejo de programación, consultan, preguntan. Entonces, no se queden con las dudas. Vayan, prueben. Mientras ustedes prueben, van a ir cerrando muchísimas dudas. ¿Sí? Uno no se sabe todas las funciones de Python. Yo como programador no me sé todas las funciones. ¿Sí? Las voy conociendo y a medida que las voy conociendo las voy usando, ¿sí? Antes lo que hacía con 3 líneas de código, con una línea de código quizá lo resuelva en una sola función. Así que la cuestión es que ustedes prueben, ¿sí? Yo les trato de transmitir eso como programador, más que como profesor. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Creo que Lucas era Luciano. Luciano se está yendo. Bien. Ok, Luciano. Bueno. Avanzamos con el práctico número 9, ¿sí? ¿Conocen lo que es una base de datos? ¿O escucharon? Escuché, pero no, nunca terminé de entender qué. Bueno, ustedes todo lo que trabajan ahí, bien, ustedes todo lo que trabajan acá, chicos, ¿sí? Básicamente, ¿dónde se está guardando? Cuando ustedes leen un archivo, cuando leen un dato o cuando guardan un valor en alguna variable, ¿sí? En ese momento todo lo que se está guardando, se está guardando ¿dónde? Se está guardando en memoria RAM, ¿sí? O también posiblemente en el disco. En este caso, por ejemplo, los archivos se están guardando en el disco, ¿sí? Los archivos están guardándose en un disco, ¿sí? Pero bueno, así nacieron la necesidad de crear programas, ¿sí? O cómo empezaron las primeras bases de datos. Las primeras bases de datos se trabajan sobre archivos,
¿sí? Se creaban archivos que tenían un formato en particular y se guardaba información, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van, no sé, a algún organismo, qué sé yo, a un banco, el ejemplo más fácil, ¿dónde se guarda la información de ustedes? Se guarda en memoria RAM y si se corta la luz, se guarda en archivos. Y ustedes dirán, ¿tiene sentido que se guarde en archivos? Y medio. Entonces, fueron haciendo y fue evolucionando, ¿sí? Hasta que se crearon las primeras bases de datos, ¿sí? Un distintos tipos de base de datos, ¿sí? Un tipo de base de datos más usada es el tipo de base de datos relacional, ¿sí? ¿A qué le llamamos relacional? Por ejemplo, supongamos que yo tengo que almacenar información de un producto, ¿no? Y de un producto que tengo, tengo el precio, tengo el stock, ¿qué más tengo? La categoría a la que pertenece, por ejemplo, si es un artículo de limpieza, artículo de cuidado personal, o es un comestible. Eh, ¿Qué más puedo tener el código es le llaman EAN, ¿sí? Al código del producto, el nombre, la descripción, ¿sí? Pero fíjense que sobre ese producto yo puedo tener ¿qué otras cosas? ¿Sí? Yo podría tener la categoría. Y la categoría es como que yo la puedo sacar por otro lado y decir, bueno, pero yo puedo tener muchos productos de la misma categoría. Por ejemplo, tengo aceites, ¿no? Aceite girasol cocinero, aceite girasol marca Lira, aceite, no sé. Pero todos esos aceites pertenecen a una categoría, ¿sí? Una categoría que se llama comestibles. Y esa categoría es como que está relacionada a este producto. Entonces, como que entra, esto es muy conceptual y ustedes quizá lo tienen que tomar muy por arriba, pero la idea es darle una muy breve introducción a lo que es base de datos. ¿A qué tipo de base de datos? Base de datos relacionales, puntualmente. Porque existen otras bases de datos, ¿sí? Que no son, que se llaman no relacionales, otras bases de datos que se llaman de tipo documentales. Entonces, eh, pero nosotros no vamos a trabajar con esto, con eso, ¿sí? Entonces, veamos una definición rápida. Base de datos relacionales. Vamos a Wikipedia. Dice una base de datos relacional, es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Ya vamos a ver qué es el modelo relacional, ¿sí? ¿Cuándo fue postulada? ¿Sí? Veamos acá, base de datos relacional. Bueno, una base de datos relacional está formada por entidades, esas entidades tienen relaciones. Cuando yo le decía, bueno, entre producto y categoría hay una relación. O sea, un producto está asociado a una categoría. Y al revés, ¿cómo pasa? Que una categoría está asociado a varios productos. ¿Sí? Así que bueno, a eso básicamente son entidades que tienen relaciones. ¿Sí? Ese sería un modelo relacional. En la teoría habla un poco con respecto a base de datos relacionales. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es mostrarle cómo crear una base de datos. Vamos a utilizar una base de datos. Hablemos. Eh, ¿qué, ¿Qué bases de datos existen? ¿Sí? Relacionales. A ver, yo le voy a enunciar algunas acá. ¿Sí? Por ejemplo, hay uno que se llama una base de datos MySQL. ¿Sí?
base de datos relacionales. Hay MySQL, ¿sí? Muy usada. Hay una que se llama MariaDB. Hay una que también es muy usada también. Yo digo muy usada porque cuando la uso yo, SQL Server. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de base de datos? Hay una que se llama Oracle. Hay una que se llama DB2. ¿Sí? Y hay una con la que vamos a trabajar, se llama SQLite. Bueno, nosotros con esta vamos a trabajar. Cuando ustedes, generalmente en su celular Android, cuando ustedes instalan una aplicación, generalmente algunas aplicaciones tienen una base de datos, ¿sí? Esa base de datos, cada aplicación, digo, ¿no? En general, cada aplicación tiene una base de datos. ¿De qué tipo de base de datos es? Es SQLite, casi seguro, ¿sí? Sobre todo en Android. Es más, si ustedes se fijan, o antes se podía ver, por ejemplo, en WhatsApp, no se podía acceder a la base de datos, pero se podía ver el archivo de la base de datos de SQLite, ¿sí? Ahora ya está, ¿cómo se llama esto? No es ofuscada. Ay, le aplican criptografía para que no se pueda acceder a la base de datos, ¿sí? Entonces es una base de datos muy usada, SQLite. ¿Qué más? Para comentarle de base de datos. Bueno, ya hablamos tipos de base de datos, ¿no? Tipos de bases de datos. Hablamos de relacionales. No relacionales, documentales, ¿sí? Estas bases de datos relacionales que yo le dije, por ejemplo, hay una muy conocida de base de datos no relacionales, MongoDB. ¿Sí? Hay una cantidad de productos de base de datos, ¿sí? Pero bueno, primero es como que hay que ubicarse qué tipo de base de datos es, ¿sí? Relacional, bueno, de relacional, ¿qué tenés? SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, SQLite. Hay una que se llama Postgres. No sé si escribí bien, pero... y después, por ejemplo, en la base de datos no relacionales, MongoDB es una de las más usadas. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de las relacionales, hablamos de entidades. Entidades, ¿sí? Que son conocidas como las tablas. ¿Sí? ¿Qué es una tabla? Y después tenemos las relaciones. Relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué me estaba hablando? A ver, Postgres. DB. A ver. Postgres. Así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, hay bases de datos, ahí yo le tiro un listado de esa base de datos. Algunas son open source, o sea que se pueden usar en forma gratuita, con algunas limitaciones, ¿sí? Pero para uso personal o para pymes y pequeñas empresas, qué sé yo, que no necesitan grandes transacciones de información, qué sé yo, pueden usar esas bases de datos, ¿sí? Así que, por ejemplo, para SQL Server se puede utilizar una versión que se llama Express,
¿sí? Que también es open source. No, no es open source, pero me permite usar esa base de datos en pequeñas aplicaciones para pequeñas y medianas empresas que no necesitan grandes transacciones de información, ¿sí? MySQL es gratis, es open source, ¿sí? Ya no, perdón, me equivoco. MySQL ya no es open source, pertenece a Oracle. Y es por eso que si ustedes ven MariaDB y MySQL son muy parecidas. ¿Por qué? MySQL cuando la compró Oracle, se creó un fork, ¿sí? Se llama MariaDB. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a ver puntualmente? Y vamos a ver código, que es la parte más linda, ¿sí? Vamos a ver SQLite. Vamos a ver cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo consultar una tabla, ¿sí? Cómo actualizar un registro de la tabla, cómo eliminar un registro de la tabla. Y les voy a mostrar también, a ver, no sé si tengo tiempo. A ver, déjenme, si esto lo puse acá está. Bueno, yo voy a poner a descargar esto un ratito. Download, esta. Está. Bien, empecemos con el trabajo práctico número 9. ¿Sí? Se van a sacar, veamos más la parte práctica, pero la teoría, revísenla y vean qué es una tabla, qué es una base de datos relacional. Como les dije, esta es una pequeña introducción. Primero, veamos acá. Para crear una base de datos, vamos a utilizar esto. Creación database. ¿Sí? Vamos a agarrar, vamos a importar el módulo SQLite 3, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simular que nos queremos conectar a la base de datos. Si la base de datos está creada, nos conectamos. Y si no está creada, la va a crear. Por eso es que yo digo, primero vamos a simular hacer una conexión. ¿Cómo hago una conexión? Le digo, mira, a la base de datos ustedes la van a ver como si fuera un archivo en Google, en Colab. ¿Sí? Ok, Sofía. Ángel, por favor, tomale asistencia a Sofía, que es de la comisión 6A. Justo mañana no va a poder asistir, así que bueno, asistió hoy día. Ok, perfecto. Bueno, perdón. Le decía, ¿cómo hago para crear una base de datos? Voy a simular que me quiero conectar a esa base de datos. ¿Por qué digo voy a simular? Hago conexión igual SQLite3.connect y el nombre de la base de datos. Si no existe la base de datos, la va a crear. Y si existe la base de datos, va a crear una conexión. ¿Sí? Entonces, voy a simular. Y ustedes lo van a ver como si fuera un archivo. Voy a ejecutar esto. Fíjense en que se ejecutó y voy a refrescar esto. Acá en archivos. Ahí está la base de datos. Ejemplos de B. Ya tengo un archivo, ¿sí? Ustedes lo van a ver a la base de datos como un archivo. Bueno, SQLite, ¿sí? Es una base de datos pequeña, muy eficiente, ¿sí? Que sirve para pequeñas aplicaciones en realidad, ¿sí? Así que por eso se llama SQLite. De ahí también viene el nombre.
Entonces, se puede manejar básicamente en un archivo, este tipo de base de datos. ¿Sí? Internamente, hay un montón de cosas internamente que hacen que ese solo archivo se vea como una base de datos. ¿Sí? Bueno, esto es para la creación de base de datos. Ahora vamos a ver, vamos a crear una tabla. ¿Qué significa una tabla? Vamos a crear una tabla, que en este caso se llama productos. A ver, acá está. Es crear una tabla productos que contenga los siguientes campos. ¿Sí? ID del producto, nombre del producto, cantidad del producto, precio del producto, categoría del producto. ¿Sí? Entonces, para crear una base, para crear una tabla, voy a ejecutar una sentencia SQL. ¿Sí? Acá ya entramos a hilar un poquito más fino. ¿Sí? Vamos a ejecutar sentencia SQL. SQL es lenguaje integrado de consultas. Eso significa SQL. ¿Sí? Y para crear un producto, vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Y yo le voy a mostrar acá, le voy a tratar de detallar. Primero, ¿cómo voy a crear la tabla? Con la sentencia create tabla, create table, pregunto, si no existe esa tabla, la voy a crear. Si es que llegara a existir, no la crea. Por eso es que crear tabla si es que no existe. ¿Qué nombre le vas a poner? Productos. Ajá. ¿Qué campos va a tener esa tabla productos? ID de producto, nombre de producto, cantidad de producto, precio de producto y categoría de producto. Ahora, cada campo tiene un tipo de dato. Este va a ser de tipo entero, este va a ser de tipo cadena, este va a ser de tipo entero, este va a ser de tipo punto flotante y este va a ser de tipo cadena. 50 caracteres, este de 100 caracteres. ¿Sí? Yo quiero que vean el ejemplo. Como le dije, es una aproximación muy, pero muy chiquita a lo que es base de datos. ¿Sí? Ahora, veamos. Con esa sentencia vamos a crear la tabla. Ahora, veamos. Hagámoslo. ¿Sí? Probemos que están dando. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer un código en Python que lo que va a hacer es crearme una base, crearme una tabla. ¿Sí? Importo el módulo, creo una conexión a la base de datos. Esta base de datos ya existe. ¿Sí? Con esto voy a crear un cursor. Esto es importantísimo. ¿Sí? Esto es importantísimo. Ya lo vamos a ver acá que el cursor lo usamos mucho. ¿Sí? Después agarro sobre ese cursor, bueno, hago conexión.cursor y creo una variable que se llama cursor. Y digo cursor.execute y le mando la sentencia SQL. Y por último, cierro la conexión. No se olviden de cerrar la conexión. Es importante que se cierre la conexión siempre al finalizar. Es más, fíjense, acá tengo close, acá tengo close, acá tengo close, acá también tengo close y acá también tengo close. ¿Sí? Es importante abrir la conexión y cerrarla. Es como que yo voy, agarro, quiero consultar algo, abro la conexión, termino, cierro la conexión. Siempre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la tabla. ¿Sí? Vengo acá, la creo. Y ahora usted me va a decir, che, profe, pero yo no puedo ver la tabla.
Fíjense en que acá no se puede ver nada, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me lo voy a descargar. Me voy a descargar esta base de datos, ¿sí? Acá me dice, perdón, de la base de datos que yo me bajé. Yo me bajé un programita que me va a permitir ese programita. Ese programita me va a permitir ver internamente las tablas que yo tengo dentro de mi base de datos. ¿Sí? Yo le dejé ahí en el link del trabajo del TP9, al finalizar, está acá. sqlitebrowser.org. ¿Sí? Se van a la sección de downloads y dependiendo si usted quiere un instalador o quiere un portable, ya va a depender también si tiene un Windows de 32 64 bits, lo van a poder, se descargan. Acá hay otro, ¿ves? También, Windows Portable App. ¿Sí? Yo me descargué un cipiado de 64 bits. Acá vengo y ejecuto este programa. DB Browser por SQLite. ¿Sí? Lo ejecuto y voy a ir a abrir el archivo que yo me bajé. ¿Sí? Miren, Open Database. Yo podría crear desde acá una base de datos, armarla, crear la tabla, todo visualmente. Pero nosotros queremos que ustedes aprendan a cómo hacerlo desde su aplicación. ¿Sí? Nos enchastremos un poco, nos mezclemos un poco. ¿Sí? Porque esa es la idea, que ustedes conozcan, miren de acá para allá. Después después lo hacemos en forma, ¿cómo se llama esto? De forma visual. Fíjense, yo podría venir y decir nueva base de datos. ¿Cómo se va a llamar? Lo voy a guardar en el escritorio. Voy a poner ejemplo. ¿Sí? Save. Ahora, voy a crear una tabla, ¿no? Esta tabla se va a llamar productos. ¿Sí? Ahora, yo quiero añadir un campo. Vengo acá y le digo, ese campo se va a llamar ID de producto. ID de producto. ¿Sí? ¿De qué tipo de datos va a ser? Entero. Bien. Ahora voy a añadir otro. El nombre del producto. ¿De qué tipo de datos va a ser? Y va a ser texto. ¿Sí? Y yo le voy a poner que 100. ¿Sí? Y fíjense en cómo me va armando acá abajo la sentencia SQL. ¿Se dieron cuenta? Algo que yo vine y acá lo estaba haciendo a manopla, a mano, ¿sí? Acá este programita lo está haciendo como visualmente. Bueno, hay programas para las distintas bases de datos que me permiten trabajar en vez de que estar ejecutando la sentencia SQL de creación en forma artesanal y que yo tengo que escribir todo, ¿sí? Que me permiten hacerlo en forma visual. Pero al último, ¿qué terminan haciendo? Terminan armando esto. Eso. Fíjense, si yo confirmo acá, tengo OK. Y acá tengo una tabla que se llama productos. Ahí están sus campos. ¿Sí? Bueno, eso es como hacerlo en forma artesanal, pero yo agarré y lo que quería mostrarle era lo siguiente. Voy a cerrar la base de datos. ¿Sí? Fíjense en que yo me descargo una base de datos. Permiso. Voy a eliminar esta, que es la que recién creé. Voy a abrir la base de datos que yo me bajé del Google Colab. Le voy a decir Open. Y si se fijan, tienen una tabla que se llama Productos, con los campos ID de producto, nombre de producto, cantidad de producto, precio de producto y categoría de producto. Tal cual como yo se lo indiqué acá. ¿Sí? Fíjense, tal cual. Acá usted en el Google Colab no lo pueden visualizar a eso. Es justamente por eso que yo agarré y me bajé esto, ¿sí? Para que ustedes vean que realmente me creé una tabla con esos campos.
¿Se entiende? ¿Se Sí, entendió, profe. chicos, esa parte? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Otra cosa. Veamos. Bueno. Fíjense en que yo quiero agregarle datos a esa base de datos. ¿Sí? Quiero agregarle datos. Entonces, lo voy a seguir haciendo artesanalmente. O sea, voy a escribir toda la sentencia SQL que me permite insertar información a una tabla en particular. ¿Sí? Entonces, la sentencia SQL que me permite agregar datos a la tabla. Ahí yo voy a poner acá SQL. Acá. Okay. Para que se vea mejor. ¿Sí? Yo para insertar valores a esta tabla, ¿qué tengo que hacer? A ver, tengo que ejecutar una sentencia SQL. La sentencia SQL para agregar datos a una tabla empieza de esta forma. Insert into, insertame en o dentro el nombre de la tabla. En este caso, productos. ¿Qué valores? Pongo values y abro paréntesis, cierro paréntesis. Otra cosa que yo no se los dije. Siempre cuando yo tengo una sentencia SQL, al finalizar le tengo que poner punto y coma. Fíjense acá, cuando yo hago el create, bueno, perdón. Acá porque es solamente una. Acá es porque es solamente una. Pero acá como yo voy a tener varias, fíjense que van con punto y coma al finalizar. ¿Sí? Yo voy a ejecutar una debajo de la otra. Ahora, ¿qué valores voy a insertar? Y bueno, el 1 va a ir para ID de producto. Este nombre va a ir para nombre del producto. Este 10 va a ir para cantidad. Este precio va a ir para precio. Y este valor que está acá va a ir para categoría de producto. Y eso es todo. Ahora, ¿cómo lo hago? Me conecto a la base de datos. Conexión. Obtengo el cursor. En teoría, hay una... En teoría, a ver, acá voy a agregar. Ver teoría. En teoría, fíjense en que también utiliza, cuando yo quiero insertar más de un valor, execute many. ¿Sí? Pero bueno, eso es cuando quiere insertar muchos valores y lo hace de una forma un poco más diferente de la que yo le estoy mostrando acá. Pero bueno, y fíjense en que yo voy a insertar varios valores. Voy a hacer conexión execute y le paso la sentencia SQL. Y voy a crear 5 productos. ¿Sí? Aceite bebé con aloe vera, aceite bebé puro, aceite de girasol, el lira de 1.5, de 900, omega de 9 pureza, tiene un stock o la cantidad del producto, este tiene 9, este tiene 10, 9, 8, 7, 6, para que se muestre nada más. Le paso el precio y una categoría, higiene personal o comestibles. ¿Sí? Y yo lo voy a ejecutar. ¿Sí? Ahora vengo acá, ejecuto, perfecto. Pero yo no lo puedo visualizar. Entonces, ¿qué hago? Me la descargo. Me la descargo y la voy a visualizar acá. Ahí está. O sea, yo estoy haciendo como... Es esta. ¿Sí? La que me acabo de descargar. Le digo Open. Y fíjense, tengo la tabla producto y yo quiero ver los datos. Ahí están los datos.
¿Sí? Acá tengo una sola tabla. Y puedo ver los datos. Tal cual. Primero, al principio, miren, esta es la base de datos al principio. Fíjense en que la tabla producto no tiene nada de datos, porque nunca le inserté información. Bueno, ¿cómo hago para insertar la información? De esta forma. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer algo. Les voy a mostrar cómo voy a abrir la base de datos, esta es la última, ¿sí? ¿Sí? Bueno, supongamos que yo quiero de esta, acá, yo estoy viendo toda la información, ¿no? Bueno, supongamos que yo quiero, ¿sí? Fíjense, yo voy a ejecutar una sentencia SQL. Ahí está, ¿sí? Yo le digo, yo quiero que me muestres todos los productos. Esto que estoy haciendo acá es, la herramienta me lo está haciendo, ¿no? Pero yo quiero aprender SQL, es el lenguaje integrado de consulta, para poder recuperar datos de ciertas tablas y, y que mi aplicación la pueda manejar, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Veamos. Con select ya indico que ¿qué voy a hacer? Una operación de lectura. Voy a leer información. Fíjense en que pongo asterisco. Digo, tráeme todos los campos. ¿De dónde? From, de la tabla productos. Miremos lo que hace acá. Creo que me falta el punto y coma, que por eso no me quiere hacer. Ahí está. Fíjense en que yo ejecuté la sentencia y me trajo la información. ¿Sí? Ahora, veamos algo más. Fijémonos que yo quiero where, o sea, le voy a decir dónde, ¿sí? El precio del producto sea mayor que 250 pesos. Le digo, seleccioname todos los campos de la tabla productos donde el precio del producto sea mayor a 250. Y fíjense en qué tenemos. 1, 2, 3, 4. O sea, me tiene que traer 4. Lo ejecuto. Están los 4 productos que cumplen esa condición. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Eso es para hacer selección. Ahora, si yo quiero actualizar, voy a hacer update, el nombre de la tabla, productos, le digo set, el nombre del campo, le voy a decir cantidad de productos. Le voy a poner igual a 100, donde el ID de producto es igual a 1. ¿Qué va a hacer? Antes de ejecutar, miren. Este registro, que tiene el ID de producto 1, tiene cantidad de producto igual a 10. Yo quiero actualizar ese valor. ¿Cómo lo voy a actualizar? De esta forma. Digo, actualizame la tabla producto, ¿sí? Colócame en el campo cantidad de producto el valor 100. Pero ¿de qué registro? Donde el ID de producto sea igual a 1. O sea, me va a actualizar solamente este. Y veamos. Ajá, no hubo ningún error. Ahora veamos los datos. Refresquemos.
Ahí está. Ahora tiene 100. ¿Sí? Ahora, eso es para actualizar un campo en particular de una tabla. Ahora, si yo quiero eliminar ese producto, bueno, en ese caso voy a utilizar una sentencia de borrado. ¿Cómo defino una sentencia de borrado? Delete from, borrame de productos, donde el ID producto sea igual a 1. O sea, ¿qué va a hacer? Me va a venir, me va a eliminar ese registro. Veamos acá. Lo probemos acá, ¿no? Lo hago correr. Listo, perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a ver los datos. Ya no está el de código 1. ¿Me lo eliminó? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos está pidiendo que hagamos lo mismo. Exactamente lo mismo, pero que lo maneje con código Python. ¿Sí? Lo mismo que le expliqué, lo vamos a manejar con código Python. Y veamos. Para hacer un select, veamos. Hagamos correr esto. Fíjense, yo hice un insert y ahora con Python yo puedo consultar esa tabla de esta forma. Y me trae los datos de la base de datos. Ahora, ¿se acuerdan que yo le mostré una sentencia select pero con un filtro? Bueno, acá también es básicamente lo mismo. Se agrega el filtro, ¿sí? Una condición. Acá tenía 2, acá tenía, me dice, tráeme aquellos productos donde la cantidad de productos sea menor o igual que 7. ¿Sí? Y me trae solamente lo de aceite. O estos dos de aceite nada más. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para actualizar? Y acá tenemos, en este caso, miren, ¿no? Dice, actualizar productos donde cantidad de producto, poner en cantidad de producto igual a 100, donde ID de producto sea igual a 1. Si yo ejecuto esto, y ahora voy a consultar, acá tengo, fíjense, la cantidad, acá, está en 100, cuando estaba en 10. O sea, esta consulta se ejecutó efectivamente y se ejecutó bien. Pero todo esto lo estoy haciendo desde mi código Python. ¿Sí? Estoy manejando, trabajando con una base de datos, estoy pegando a la base de datos desde Python, que es muy diferente hacerlo desde acá. Generalmente, las aplicaciones son las que le pegan a la base de datos, son los que interactúan con la base de datos. Y es esto lo que yo tengo que hacer para trabajar con base de datos desde mi aplicación. Yo le mostré la parte visual y bonita, ¿sí? Porque recién están conociendo y aprendiendo. Ahora, si yo quiero eliminar, acá tengo el código para eliminar. Listo, perfecto. Y realmente me lo eliminó. Y bueno, consultemos. Me eliminó. El de código 1 ya no está más. Me eliminó el registro 1. Para el ejercicio 9, creo que el ejercicio 1 y el 2 estaría hecho. ¿Sí? El ejercicio 3 lo tienen que hacer ustedes. Y el ejercicio 4, si no llegan a desarrollarlo o no se dan mucha idea, me preguntan. Pero con esto que ustedes tienen, deberían tener una idea de cómo hacerlo más o menos. Igual, el próximo lunes o durante toda esta semana lo podemos ir desarrollando ese ejercicio. ¿Sí? Es a donde más le va, creo que a donde más le va a costar es justamente ese ejercicio. Porque van a decir, tienen que simular una venta.
que le va a pegar a la tabla productos y a otra tabla que se llama detalle venta, ¿sí? Así que, pero eso lo van a tener que ver ustedes ya. Ustedes como programador ya tienen que empezar a pensar como programadores. Si, ¿cómo hago? A ver, pruebo esto, hago esto. Ah, mira, sí, estoy aproximado. Bueno, pregunto al profe, le pregunto a otro compañero, veo algún tutorial. El ejercicio 1, 2 y 3 es como que estarían cubiertos prácticamente. El 4 es donde ustedes tienen que elaborar un poquito. ¿Dudas, preguntas, consultas? Por mi parte no, profe. Bien, ¿se entendió? ¿O todavía hay que ir asimilando cosas? Yo lo estoy procesando todavía. Bueno, eh, bueno, si no hay más consultas, creo que sería todo por hoy. ¿Quieren para trabajar en el práctico 8? Ahí les pasé bastantes cosas para que lo puedan terminar y presentar.